Muy buenas tardes a todos, a todas, quienes se van conectando ya de a poquito a este espacio. Vamos a esperar unos minutitos mientras que la gente se sigue conectando. De a poquito se van conectando. Y bueno, ya como para ir comenzando de a poquito, primero darles la bienvenida. Yo soy Robinson Soto, coordinador nacional de la Red Juvenil Ignaciana de la Compañía de Jesús. Y bueno, agradecerles a cada uno, a cada una por conectarse a este espacio. Nosotros como jóvenes de la Red Juvenil tenemos la misión y el deseo de seguir formándonos. Por lo mismo, estos espacios de formación, donde podamos tratar distintas temáticas, distintas problemáticas, contingencias, para nosotros son muy fructíferos. Y en este caso, ¿por qué estamos haciendo estas charlas con estas temáticas? Tienen que ver un poquito con el año ignaciano, que le llamamos, donde celebramos los 400 años en que San Ignacio Loyola es canonizado y los 500 años desde que recibe una bala de cañón que da paso a su conversión. Así que muy bienvenidos todos. En esta primera charla nos va a acompañar Jadi Bello con el tema Heridas y Muerte, espacios de transformación, un tema muy interesante donde esperamos seguir reforzando. Y también nos van a estar acompañando algunos jóvenes de nuestra red que van a estar ahí haciendo preguntas, haciendo algunos cuestionamientos, comentarios para poder animar la conversación. Ellos son Nashmia Beizaga, de Arica, estudiante de Pedagogía de Educación Diferencial, y también Jared Salazar, que actualmente está haciendo el proceso de prenoviciado de la compañía. Va a postular para ser jesuita el próximo año. Así que muy bienvenidos Jadi, Nashmia y Jared. Muchas gracias, Robinson. Y por último, para ya no quitarle más tiempo y empezar ya esta conversa, esta charla, pedirles a cada uno y a cada una que puedan mantener sus micrófonos en silencio para que no haya interferencias con la comunicación. Vamos a escuchar la presentación de Jadi y también más adelante va a haber un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas o dar sus opiniones. La idea es que este espacio sea para todos. Así que, Jadi, te paso la pelota. El escenario es tuyo. Wow. Ya, muchísimas gracias, Robinson. Yo quisiera partir justamente con esto que comentaba Robinson sobre la herida. Y he intentado titular este rato de diálogo como con la pregunta, digamos, ¿pueden ser la herida y la muerte espacios de transformación? ¿De qué manera? Me gustaría que cada uno pensara así rápidamente de qué manera podría proponer que una herida o la muerte puede transformar, que no sea a un nivel físico, digamos, la transformación, no sé, como sucede en el caso de las mariposas, no, estamos hablando de una transformación espiritual, una transformación anímica, una transformación interior. ¿De qué manera puede suceder? Bueno, cada uno puede tener alguna idea, pero la propuesta que les traigo es finalmente plantear la transformación tal como le sucedió a San Ignacio, es decir, la transformación como una capacidad o la capacidad de encontrar la oportunidad de crecer en el amor. Esa es la transformación de las que le quiero hablar hoy, la transformación que surge de la herida y que surge de la muerte. Esta capacidad entonces de aprovechar, de encontrar una oportunidad de crecer. Entonces, vamos a verlo desde dos puntos de vista, esta transformación. Por eso yo les preguntaba de qué manera. Lo primero, desde la herida, y segundo, desde la muerte, pero no, como les decía, la muerte física, sino que una muerte anímica, espiritual, pero no física. Partiendo sobre la herida, hay 4 puntos que nosotros podemos tratar
que podemos usarlo analógicamente a una herida física, pero lo vamos a tratar de abordar desde una perspectiva teológica dentro del tiempo que tenemos. Espero no alargarme. Primero la herida se abre, ¿cierto? Ese es el primer punto de esta transformación. Lo inicial, la herida abre la carne, abre el cuerpo, pero es una situación dramática que nos hace parar, nos ofrece la oportunidad de hacer una pausa. Cuando uno siente dolor, cuando uno se hiere, no sigue haciendo su vida normal, sino que para, analiza, ve qué es lo que pasó, por qué me duele, cuál es el daño, ¿cierto? Y eso nosotros lo que podemos pensar teológicamente podría ser la analogía de pensar esta pausa, esta reflexión, esta apertura desde la experiencia del Espíritu y más concretamente del Espíritu Santo. Aquello que nos abre interiormente, aquello que nos abre hacia el otro, hacia la trascendencia, es únicamente el Espíritu Santo. Solo Dios, en la persona del Espíritu Santo, es capaz de abrirnos, de sacarnos fuera de nosotros mismos y abrirnos hacia los demás. Y esa apertura es interesante porque puede ser una apertura externa, como la de la herida, digamos, que se abre hacia afuera, que puedan entrar, no sé, la tierra, la suciedad, qué sé yo. Pero también cuando nosotros hablamos del espíritu, esa apertura debe también ser hacia adentro, no solamente una apertura hacia los demás, sino que hacia sí mismo. Y ahí está la clave. La herida o el hecho dramático que nos hace parar, pausar nuestra vida, nuestro ritmo, nos hace necesariamente mirarnos a nosotros mismos para hacer una pausa y pensar qué es lo que estamos viendo. Cuando nosotros nos miramos hacia adentro, cuando miramos nuestro corazón, nuestra vida, nuestro interior, tenemos ahí la oportunidad de pensar qué es lo que estoy mirando. Y esa también, esa pregunta de decir qué estoy mirando, quién soy, cómo me encuentro frente a la vida, cómo me encuentro frente a Dios, eso también es posibilitado por el Espíritu Santo. Y ese es el rol magnífico que tiene la persona del Espíritu. Abrirnos, ojalá no sea en una ocasión de sufrimiento, trágica, un accidente, no sea una herida física, sino que sea algún momento que nos haga reflexionar anímicamente, psíquicamente sobre nosotros mismos. De repente los mejores espacios para crecer y donde se producen grandes heridas son los espacios de cambio, cuando uno pasa de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la madurez, cuando se pasa no sé, un cambio de vida, de país, de la pérdida de algún ser querido, etc. Pero son instancias para abrir, para revisar qué es lo que hay y para descubrir. El segundo elemento de la herida, primero que se abre, ¿cierto? Que esa es la primera oportunidad. La segunda es que padece, con la herida se padece. Tanto la carne, en el caso físico, como en el caso espiritual, el alma, padecen, ambos padecen. Y acá es sumamente importante no hacer una diferencia. Es la persona en la que padece. Tenemos que dejar de lado el dualismo platónico y acercarnos o abrazar la dualidad católica. O sea, el dualismo significa esta típica visión de Platón de separar el cuerpo, ¿cierto?, del alma como elementos irreconciliables, pero que van juntos en un mismo carril. Mientras que la dualidad católica es lo que propone la integración en la persona del elemento psíquico o anímico y el elemento físico, corporal. Entonces, cuando una parte de nuestro cuerpo padece, también nuestra alma padece, y viceversa. Cuando uno tiene en el corazón intranquilidad, dolor, sufrimiento, también el cuerpo visibiliza esas heridas. Entonces, abriéndonos, descubrimos qué es aquello que nos hace padecer, dónde está esa herida. El tercer punto es que ese padecer nos lleva a reconocer que necesitamos de otro para sanar. No nos vamos a sanar solos,
la purificación de esa herida es aprender, y si lo transponemos al tema físico, es aprender qué medicamento usar. Si me lavo con agua, si me pongo alcohol o no, si no me pongo nada, si dejo que el tiempo cure la herida, como se dice comúnmente. Es un análisis, una introspección que parte de mirarse a uno mismo. Necesito de otro. Por eso la herida me ayuda, me da la oportunidad de reconocer que necesito de otro para sanar. Y en eso la vida sacramental nos apoya, la familia, los amigos, todo aquello que nos hace bien, que nos sana, van a aportar a sanar esa herida. Y por último, la herida marca. Es el cuarto punto. Abre, padece, necesita otro y marca. Deja una cicatriz. Y esa cicatriz es un vivo recordatorio de aquel incidente, de lo que padecimos, de cómo salimos adelante, y nos actualiza también en el aprendizaje y nos lleva, si aprendemos a no repetir los patrones o a sobrellevar aquello que nos llevaron a padecer, nos ayuda a ser quizás un poquito más sabios. Y en ese sentido, la herida se transforma o nos permite transformarlo en empatía y en solidaridad. En la medida que yo padezco, soy capaz de empatizar con el padecimiento de otros. En la medida que yo necesito de otros, me doy cuenta que también otros necesitan de mí. Entonces, la herida en este sentido es oportunidad de crecer en el amor, en la empatía y en la solidaridad. Y ahí podemos encontrar muchísimos casos, digamos, en nuestra cultura. Y eso lo podemos conversar más adelante, pero las migraciones, los abusos, los femicidios, etc. Hay muchos dolores que requieren de nuestra empatía y nuestra solidaridad, pero si no los abordamos desde la herida, desde este padecer, desde sufrir con el otro, nunca vamos realmente a acompañar ni a sanar a nadie, ni a sanarnos a nosotros mismos. Y el segundo punto de vista, que no sé cómo estoy con los tiempos, Robinson, el segundo punto de vista, además de la herida, es la muerte, que yo les decía, que no es la muerte física. La muerte también nos da 4 elementos. La muerte, insisto, cuando hablo que no es física, puede ser la muerte a un sentimiento, a un deseo, a un sueño, la muerte anímica que viene con la pérdida de algún ser querido, de algún estado o algún tipo de estabilidad. Entonces, lo primero que nos trae como oportunidad a la muerte es la ausencia. Cuando hay ausencia de algo, porque algo ha muerto, algo dejó de estar presente entre nosotros, esa ausencia nos da la posibilidad del aprendizaje, deja el espacio, ese vacío requiere ser llenado por el amor mismo, requiere ser llenado por Dios, digamos, por nuestra familia, por lo que nosotros experimentemos que necesitamos. En esto no hay clave, yo solamente doy como las palabras claves, pero cada uno tiene que aplicar esa clave en su propia vida. Entonces, la muerte nos trae en primera instancia la ausencia, que es oportunidad de aprendizaje. Luego ese aprendizaje, que este segundo punto, da la posibilidad de mirar fuera de mí mismo, de mirar al otro, porque yo no aprendo solo. Yo aprendo por el golpe, yo aprendo por la herida, yo aprendo por una situación que acontece, por algo que veo, pero yo no estoy así solo en contemplación y como que estoy aprendiendo de manera infusa. Yo siempre aprendo a través de otro u otra persona. Nunca aprendo solo. Y si no hay nadie al lado mío, aprendo de Dios, pero nunca voy a aprender solo. Y si estoy solo y alguien me puede decir, pero yo también puedo estar meditando y voy a aprender algo, sí, va a estar meditando en algo que le pasó. Pero eso que le pasó no le pasó solo, le pasó en un contexto, junto a alguien, etc. Entonces, esta ausencia da el espacio para el aprendizaje. El aprendizaje me permite mirar fuera de mí mismo, me permite abrir mi campo visual, mirar la realidad que está más allá de mi propia burbuja que voy construyendo. Y esa capacidad de salir de la burbuja es el tercer elemento que nos regala la muerte y que es la trascendencia. Yo trasciendo
de mí mismo, de mi experiencia, de mi dolor, de mi sufrimiento, de mi vacío, para poder aprender de los demás, para poder mirar mi entorno, para poder trascender hacia el otro que está también probablemente viviendo una situación similar. Y si no está viviendo una situación similar, si esa persona no ha experimentado una muerte, yo también puedo trascender y aprender de ella, de cómo disfrutar la vida, de cómo amar a Dios, de cómo reconocer valor en la presencia del otro. Y eso nos conduce al cuarto elemento que nos otorga, o la oportunidad que nos da la muerte, que es la liberación. Cuando yo muero algo, cuando hay una ausencia que se da, está el dolor porque tiene que darse ese movimiento de desapego entre yo y eso que yo quería y que ya no está. Ese movimiento de desapego también está posibilitado por el Espíritu Santo, y eso es fundamental. Aquí la clave, tanto para la herida y la muerte, es el Espíritu. Incluso más que la persona del Hijo, en cuanto a hablar de la Trinidad, el Espíritu que nos da esa capacidad, tal como se la dio a Jesús en el Getsemaní. Entonces, esa trascendencia de ir más allá, de encontrarme con el otro, de desapegarme, me permite liberarme de aquellas, por así decirlo, diría San Pablo, de esas cadenas que no me permitían mirar a Cristo. Entonces, la propuesta de decir que la herida y la muerte pueden ser espacios de transformación, sí, y en el caso de la muerte, la transformación se da en vida y posibilidad. Esa ausencia que es lo primero que nos trae la muerte, es un espacio también para dar posibilidad a que otro entre, a encontrarme con la situación de padecimiento que puede estar viviendo otra persona similar a la mía, o de encontrarme con otra persona que está experimentando el amor de Dios y nutrirme de ella, pero siempre hay posibilidad. Y como la muerte no tiene la última palabra, como dice Jesús, ahí está la posibilidad de que a partir de la muerte yo encuentre la vida. Y ojo, que no estoy diciendo que es bueno morirse, porque no es que un culto a la muerte, ni una adoración, ni nada de eso, sino que la experiencia de desapego, de pérdida, de ausencia, nos engrandece, nos fortalece y nos dan la posibilidad de liberarnos de aquellas cosas que nos impedían movernos. Y el mejor ejemplo, con esto termino, es Jesús. Es Jesús, que con su muerte nos libera. Con su muerte trasciende la esclavitud del pecado, trasciende todas las, ¿cómo decir? Trasciende todos los egoísmos que nosotros hemos ido manifestando a lo largo de la historia. Luis pregunta, me perdí la segunda oportunidad, lo que da la muerte. La primera es la ausencia, que eso da un espacio, ¿no? La segunda es el aprendizaje, la tercera es la trascendencia, y la cuarta es la liberación. Esas son las 4 oportunidades que se nos regalan con la experiencia de la muerte. No estoy hablando de, insisto, de la muerte física. ¿Ya? Entonces, como estaba diciendo, el ejemplo así culmen de lo que es esta experiencia de liberación la manifiesta Cristo en la cruz, que nos libera no solamente del pecado, no solamente rompe con las cadenas de la muerte, sino que hace que nuestra salvación tenga un sentido de trascendencia. O sea, no solamente lo que estamos viviendo hoy es lo que vale, sino que lo que estamos viviendo hoy tiene un valor supremo, vale hoy, pero tiene un valor supremo en la vida eterna. Esa es la propuesta. No sé, la idea es que podamos dialogar si estamos de acuerdo o no, si ven que hay coincidencias o no, pero en el fondo compartir la idea de que en todo esto hay una transformación, y esa transformación es la capacidad de encontrar la oportunidad de crecer en Dios. Sí. Muchas gracias. Gracias, Javi. O sea, me parece genial lo que dijiste. Si algo
como que puedo sentir que algo que está en todo el relato que dijiste es esto de salir de uno mismo, algo que he aprendido estos años, que Dios habita ahí, cuando salimos de nosotros mismos y hay espacio para que esté ahí en el centro. Tengo dos preguntas. Una es como hablaste de padecer en el alma, si nos podríais como dar un ejemplo para los que estamos acá, cómo podemos identificar eso. Y después, cuando dijiste como claramente no es bueno como buscar la muerte, siento que también como el dolor es un espacio de transformación, puede también ser buscado, como incluso en la historia de la iglesia también hay como un culto también al dolor en algunas personas. Entonces, ¿cuál es la línea para ir buscándola ahí también? De lo sano y de lo que no, no es. Claro. A ver, partiendo de la primera pregunta, el alma padece de miles de formas. A ver, si nosotros reconocemos que el alma es el componente anímico, el componente que da forma a nuestro cuerpo, que en el fondo nos permite captar las realidades no materiales, los padecimientos que se dan en esa línea, digamos, de las realidades no materiales son millones. O sea, el alma padece, sufre, o se conmueve, que también es otra palabra muy buena. Uno no tiene pena por alguien, uno se conmueve con alguien. Y ahí hay un valor porque la palabra significa, tanto padecer como conmoverse, es una acción que uno hace internamente con la otra persona. Yo no digo, que pobrecito, es como desde afuera o desde un nivel de superioridad, sino que desde mi ser, desde mi centro, yo sufro, padezco, me muevo con el movimiento del otro. Si ese movimiento es el sufrimiento de un niño abusado, ya sea porque lo separaron en la frontera con sus papás, porque los violentaron, porque les tiraron basura, no sé, pienso en las escenas que hubo en el norte hace un par de semanas, que les quemaron las cosas, y yo no puedo ni siquiera imaginar lo que pueden haber sufrido los niños que no entendían qué estaba pasando. Ahí yo veo que el alma padece. Y ese padecimiento del alma se manifiesta físicamente con la pena, con el llanto, con la rabia, todos los sentimientos que puedan esas imágenes aflorar, pero lo que padece es el alma. Y con respecto a tu segunda pregunta, que es muy buena, bueno, eso es muy clásico en nuestra fe católica porque tenemos a la cruz, ¿cierto? Como el elemento de redención, como la salvación que viene dada por Cristo en la cruz. Y en la cruz muere. No es que va a ser así como va a ser la parada que está ahí, no, muere. Entonces, evidentemente el cristiano, al ser cristiano, al seguir a Cristo, busca vivir y morir como Cristo, ¿cierto? Y Cristo nos enseñó que la muerte tiene un sentido de redención, de purificación, de trascendencia, de liberación. Por lo tanto, efectivamente es bueno buscar esos efectos. Lo importante es contextualizar cuándo y cómo. Y eso solamente lo da la madurez de espíritu. Yo no puedo andar, no sé, andar metiéndome en todas las riñas que encuentre, o las peleas, o en las balaceras, tratar de salvar. Es como buscar la muerte como a tontas y a locas, como que no tiene sentido. Hay un sentido de heroicidad que se confunde con el deseo de santidad que está inscrito en el martirio, que es morir por Cristo, que es morir por la palabra. Entonces, lo que yo te podría dar de referencia, siempre, y acá no hay insisto, en estas cosas no hay una clave ni un esquema que te ayude, digamos, a discernir, sino que el resquicio para poder descubrir qué cruces debemos asumir y cuáles no, es la conciencia. O sea, en la medida que en nuestra conciencia nosotros reconocemos que ahí hay un aporte de nuestra vida que es valiosísima, al otorgarla, darla por otro, solo ahí tiene sentido la muerte. Y por ejemplo, un ejemplo muy, muy casero, digamos, es que cuando Santa Teresita, ¿cómo se llama?
ve que su mamá es muy pecadora y ofrece su vida por la conversión de su madre, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ahí hay santidad, ahí hay heroísmo, y efectivamente ella murió muy pequeña. Perdón, Laura Vicuña, no Teresita. Ella murió muy pequeña y la mamá se convirtió. Entonces eso es parte de su proceso, ¿cierto?, de canonización, decir que ella fue heroica. Pero ella descubrió un valor ahí. Y acá hay un punto súper, súper importante, que una cosa es que uno tenga el deseo y la voluntad de ofrecer la vida, y otra cosa es que Dios la tome. Y hay que tener ojo ahí. Lo que hizo la santa fue ofrecerle a Dios y Dios lo tomó. Pero eso no es lo mismo que andar tirándose y andar como buscando la muerte y buscar el peligro, porque eso es como una falta de respeto al amor de Dios, porque Dios te crea y tú tienes una vocación y una misión que hacer en este mundo. Entonces, si andas así como a lo primero que se te ocurre, como que no tiene sentido. Tiene que haber un ejercicio interno de la conciencia, de hacer una revisión y de un ofrecimiento a Dios. Y depende de Dios si lo toma o no, no depende de uno, no depende de ti ni de mí. ¿Se fija? Entonces, ahí la muerte, en ese sentido, tiene un valor. Pero así que morir porque morir no tiene sentido. Otro ejemplo muy bueno es de Maximiliano Kolbe, que no vamos a profundizar ahora por tiempo, pero ahí también hay un valor. Hay un valor. No sé si respondo en algo. Sí, 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 está perfecto. Y muy buena respuesta. Y para finalizar, como que escuchándote, me acordaba de justamente San Ignacio, cuando dejó de comer carne y el vino, todo eso, Dios mismo le fue mostrando como, cuida tu cuerpo, como ámalo, quiérelo, no lo vayas destruyendo. Eso. Exacto. Nach, creo que vienes. Bueno, primero que todo, muchas gracias como por la exposición. Yo siento que sirve mucho esto del esquema, de ir dividiendo como este proceso en pasos, que siento que de alguna forma ayuda también como a la reflexión que cada uno va teniendo como internamente al escucharte. Y yo creo que es como una de las preguntas que yo me hago como constantemente es cómo reconocer como mis propias heridas, porque muchas veces uno, como tú decías, se divide como el alma y el cuerpo, y muchas veces el cuerpo sigue, pero el alma y la psique sigue como, padece en esa herida y de repente no sé cómo curarla y no sé cómo avanzar con esto, cómo puedo ir reconociendo esa herida interna y realmente hacer esa pausa necesaria para poder curar estas heridas que van como pasando en el camino. Y lo otro también que me llamó mucho la atención es lo que nombraste como ejemplo esto de, bueno, los sucesos que ocurrieron acá muy cerquita de donde yo vivo, en Iquique, que ha sido súper doloroso. Y uno muchas veces, claro, esas son heridas que son como de nuestra sociedad, de lo que está como pasando en este momento en Chile, así como lo ha sido también lo que dejó el estallido social, lo que está dejando esta crisis migratoria, la lucha de los pueblos originarios, las demandas sociales, como cómo yo me involucro, pero sin, como decía recién, como sin morir a esto y decir así como ya no, ya está, como que ya fue, ya lo dejo ahí, me sigue doliendo, pero no puedo como curarlo del todo. ¿Por qué? Porque va más allá de mí, como que me sobrepasa de algún modo. Esas son como mis interrogantes, como lo que he podido reflexionar en este momento, en verdad. Es súper bueno eso que tú dices, de que muchas veces cuando los conflictos son muy lejanos geográficamente a nosotros, porque uno dice, chuta, lo que pasó en Iquique, pero yo acá estoy en Santiago, tengo una familia de repente de la cual tengo que hacerme cargo, o sea, no es que yo puedo dejar todo y partir porque la caridad empieza por casa, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido salir a ayudar a los inmigrantes, yo dejo de repente a mi familia o a mi hermano, o algún anciano, mi mamá, mi abuelo, que me necesitan y yo los dejo botados, o sea, no tiene mucho sentido, pero siempre hay algo que podemos hacer. Y eso, por eso es súper, súper, súper importante, por eso yo nombraba la presencia del Espíritu Santo. Porque la presencia del Espíritu Santo permite este vínculo invisible que hay entre todas aquellas personas que aman. Y digo que aman y no cristiano o creyente, porque el vínculo del Espíritu Santo es tan grande e imposible de medir que yo no puedo simplemente reducirlo a los creyentes, a los católicos, no.
El Espíritu Santo en la Trinidad juega el rol de ser la persona del amor. Gracias al Espíritu Santo se da la vinculación, las relaciones intratrinitarias, padre e hijo se vinculan en el amor a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu es la persona del amor. Y por lo tanto, en el amor estamos todos unidos invisiblemente. Aquellas personas de buena voluntad, como dice el anuncio de nacimiento de Jesús en el Evangelio de Lucas, que los ángeles hacen el anuncio a todos los, a toda la gente y a las personas de buena voluntad, hace el detalle. Y con eso quiere decir las personas buenas, que independientemente de lo que crean o no crean, siguen ejerciendo también una labor importante en nuestra sociedad. O sea, las personas no creyentes no es que no valen, todo lo contrario, todas somos personas, por lo tanto el amor nos une. Y en la persona del amor, en el Espíritu Santo, está este vínculo que nos permite unirnos a otros. Y esa unión existe y se da en distintos grados. Aquellos que pueden hacer algo, no sé, pues pueden ir a aportar o dar dinero, donar, o dar algo de sí, revisar su ropa y tal. O sea, eso es un grado de participación quizás más directo. Otro grado de participación son aquellas personas que hacen ruido, por ejemplo. Una vez vino hace muchos años vino un representante de Venezuela contando lo que estaba pasando allá con el régimen de Maduro, cuando todavía la cosa no era tan terrible, pero ya era terrible. Y una persona le preguntó, ¿qué hacemos los venezolanos? Yo nací en Venezuela, por eso yo fui. ¿Qué hacemos los venezolanos en Chile? ¿Cómo ayudamos a la gente que está allá? Y él dijo, metan ruido. Ayuden a formar conciencia, porque en el fondo, directo e indirectamente, estamos ayudando a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos allá. Cuando no permitimos que se produzca la discriminación, que se produzca la injusticia, no lo permitimos ni acá, y eso haciendo ruido tampoco lo vamos a permitir allá. Esa es otra forma de participación quizás menos directa. Y está la oración, que es una participación muy directa, pero invisible. Entonces, nadie está pobre que no pueda dar nada, que no pueda ni siquiera rezar, y no digo de rezar un rosario, sino que poner en su corazón en manos de Dios, o cuando vas a celebrar la Eucaristía, ofrecerlo, pedir por eso. Todos son vínculos favorecidos por el Espíritu. Así que yo creo que ese punto que tú tocaste es súper, súper importante. Todos podemos hacer algo. Muchas gracias por tu respuesta y por ayudar también como en este proceso a reflexionar. Gracias a ti. Oye, Javi, sí, tenía como la idea también, para después pasar a las preguntas de los participantes, ¿Ya? como que podamos conversar sobre cómo ya nos metimos como en el dolor, en la herida, en lo que va significando, como ir un poco a la superficie y ver qué podemos hacer como en la vida diaria. Y para esto, justo me topé con una carta de San Pablo, como una vez más San Pablo salvándonos a los cristianos sobre cómo tenemos que vivir la fe de Cristo. Y ahí en esta carta, Corintios 1, habla que justamente eh, asegura que si no huimos del dolor, como tú dijiste, seremos consolados, como que le da un sentido al dolor, que el dolor tendrá sentido, no tendrá sentido si no es para entendernos entre nosotros como hermanos, como a partir de mi dolor yo voy a poder ir entendiendo a otros y así haciéndonos hermanos, lo que me parece impresionante una vez más como va traduciendo el mensaje de Jesús. Y para esto hay como dos invitaciones en esta carta, una que es como la paciencia, como al no salir corriendo de ese dolor. Justo hoy día una señora me contaba de que a los 2 años su mamá la había abandonado y hoy día de 40 años con 2 hijos aún le causaba tristeza, dolor. Entonces yo creo que efectivamente enfrentar ese dolor va a aumentar su pena, su rabia, los recuerdos y todo eso, pero San Pablo muy sabio nos dice que, bueno, hay que tener paciencia, como muy contracultural, pero es como la invitación que nos tiene. Y el segundo punto es como la esperanza, pero no la esperanza entendida como optimismo, porque eso sería como asegurarnos el futuro,
y todo lo contrario, como que la esperanza bíblica que entendí de la carta es justamente ir en contra de toda esperanza, para así como quedarnos en las manos de Dios completamente con este dolor y con esta transformación como de la que voy hablando. Y la pregunta abierta es eh, como qué parte de la vida de Jesús podemos como eh, ver esta completa entrega de Cristo a Jesús, al Padre, con paciencia, con esperanza, no con optimismo, sino con esta esperanza de ir en contra todo aseguramiento de la vida. No sé qué podréis decir. Aportando a tu comentario sobre la esperanza, quería decir dos cositas muy breves. Primero, que mientras más grande el dolor, más grande la esperanza. Eso se plantea a través de todo el Evangelio. Si Jesús no hubiese padecido de esa manera tan cruel, la esperanza probablemente de la salvación no se hubiera instalado de forma tan radical. O sea, tuvo que pasar por ello, por algo está dentro del plan divino. Entonces, a mayor dolor, mayor esperanza, o más fuerte debería ser la esperanza. Y lo otro, que el dolor, a diferencia de otros sentimientos y otras sensaciones humanas, nos une de forma más íntima entre nosotros. O sea, por ejemplo, si estamos todos felices porque ganamos un partido de fútbol, no sé, no quiero decir equipo ni país ni nada, pero aquí está todo Chile, mañana van a jugar, está así, pero todo paralizado, están así, hay un ambiente de fiesta que es como un 18, digamos, que el carrete, que la cerveza, eso me lo han contado, no sé, pero bueno, está toda esa buena onda y imagínense, ganamos el partido y estamos felices, el día siguiente hablamos todo el día de eso y el día subsiguiente vuelve toda la normalidad, ¿cierto? Y la alegría, la efervescencia, ahí quedó, lo pasamos bien, fue lindo y basta, seguimos. Pero cuando la humanidad o los seres humanos o los grupos de personas experimentan un dolor, a diferencia de la alegría, ese dolor cala cuando es fuerte, cala tan profundo que puede durar generaciones, puede durar años, pueden durar décadas ese dolor. Mira. Entonces, es súper importante cómo los sentimientos, los distintos sentimientos humanos van calando nuestra alma, nos van calando nosotros mismos de distintos grados. Y el dolor es uno de los que cala más hondo. Mira, qué curioso. Justo esta señora me decía, pero si ya esto mismo, tengo 40 años, 2 hijos, ¿cómo todavía me afecta? Y ¿Es es así? justamente eso como lo de San Pablo, no hay enfrentado la situación, ni con paciencia ni con la esperanza. Tal cual, tal cual. Sí, de verdad. Impresionante. Robinson. Oye, buenísimo, muy interesante todo lo que han mencionado, todo lo que se ha reflexionado. Eh, de esta misma forma quiero invitar a la gente, el público, a que también expresen sus opiniones, sus dudas, sus preguntas. Siéntanse libres de ser parte de este espacio. Así que ahí Luis Fernando Zavala, dale, que está levantando la mano. Hola muchachos, hola Javi, muchas gracias por tu exposición. Yo siempre he dicho que los jesuitas, la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad útil. Una de las cosas que yo le critico mucho a la iglesia es que dice muchas cosas bonitas, poéticas, pero inentendibles e inaplicables. Con los jesuitas yo siempre encuentro que todo es interpelante. Había una cosa que tú decías que me causó una cierta tensión cuando enumerabas los aspectos de la muerte, cuando te referías a la ausencia. Sí. Tú decías, la ausencia deja un espacio que debe ser llenado. A mí eso me causó una cierta tensión porque yo acompaño jóvenes y a mí me ha tocado ver que los chicos muchas veces, sobre todo cuando tienen rupturas amorosas, románticas, ellos lo primero que intentan hacer es llenar el hueco que dejó la otra persona. Pero entonces lo intentan llenar buscando otra relación. ¿Y qué pasa? Que ellos tratan de meter a la otra persona en el hueco que dejó la anterior, pero esa persona no encaja.
Claro. Y eso le genera una nueva frustración y una nueva crisis que pues en el caso de los chicos que están entre los 10 y 16, 22 años, pues eso tiene unas dimensiones catastróficas, ¿no? Entonces la pregunta que yo me reflexiono acá, o que yo me planteo acá, es cómo se llena esa ausencia, cómo se llena ese espacio, porque en mi experiencia muchas veces me he visto limitado frente a cómo acompañar en ese punto concreto a los chicos, o sea, o sea, qué hacer con ese hueco que está ahí y que es real, pero que ya vemos que no siempre de cualquier manera se llena. Muy buena pregunta, y eso es súper clásico, no solo en los jóvenes, yo lo veo también en los adultos, bien adultos. Esta cosa de que un clavo saca otro clavo, por ahí dicen. Eh, mira, no hay una fórmula, insisto, en nada esto hay una fórmula, siempre se ve caso a caso, pero yo creo que la pregunta clave en esta situación es que el joven se pregunte qué aspecto de su vida no ha desarrollado por estar con esta persona o por estar en tal o cual relación o situación. De repente, algo tan simple como el deporte le puede ayudar. De repente, un ejercicio de introspección, oración, meditación le puede servir. En otros casos, reencontrarse con los amigos. Hay muchas relaciones que son muy clásicos de los jóvenes de esa edad que se cierran en sus parejas. Entonces dejan de lado a los amigos, la familia. Entonces yo creo que una buena pregunta dentro del acompañamiento es hacerlos cuestionarse qué necesito o qué me ha hecho falta en este tiempo o qué he dejado de lado en este tiempo por estar con esa persona. Yo creo que eso es una buena cosa. Y siempre orientarlos a que vayan encontrando en Dios, en el deporte, en los hobbies, en la solidaridad, y no que se vayan a, no sé, en el alcohol y en las drogas y otras cosas, o las malas juntas, no sé. Eso es súper difícil de uno moderarlo, pero en el fondo ir mostrándole a la persona que hay muchísimas cosas que pueden estar requiriendo la atención de esa persona. Por eso digo, puede ser desde el deporte hasta no sé, un retiro espiritual. Es súper diversa la respuesta. Pero eso solamente la puede tener el joven. Lo importante es hacerle ver qué es lo que necesita o qué le ha hecho falta. Gracias. Eso. De nada. Oye, Javi, yo tengo otra pregunta que tiene que ver un poquito más como con esto de la herida y un proceso de transformación, pero en el ámbito un poquito más como de sociedad, más colectivo, pensándolo un poquito como todas estas heridas que han podido tener, no sé, por ejemplo, la comunidad LGTBI o los pueblos originarios, que a partir de todo esto hemos vivido distintos procesos de transformación también en nuestro país, pero que aún así hay grupos o personas o gentes que son medios reacios a eso. La pregunta es un poquito, ¿cómo yo de un cierto grupo o no puedo invitar a otro que es un poco más reacio a ayudarlo a reconocer mis heridas o que estoy viviendo estos procesos de transformación? ¿Cómo puedo empezar así como para mostrar esto que estoy viviendo? Mm. Nuevamente no hay fórmula, Robinson. O sea, en primer lugar, o sea, nunca hay que forzar la situación. Nunca hay que, por muy equivocado que yo crea que una persona está, no le puedo imponer mi forma de ver, porque eso la va a cerrar más en su pensamiento o en su error. ¿Ya? Entonces, en primera instancia, nunca forzar, nunca adoctrinar. Ahora, desde un punto de vista teológico pastoral, yo diría que la clave, si las personas reticentes, digamos, son creyentes en Cristo, acercarle los aspectos más sugerentes del Evangelio, que en el fondo es la misericordia, la búsqueda de sanar
O sea, en el Evangelio de Lucas hay muchos pasajes que sirven para esto. Se acentúa mucho la sanación, porque es un evangelio que está escrito para los cristianos no del ámbito hebreo, sino que de los gentiles. Entonces, Lucas está lleno de ejemplos de misericordia. Eso yo creo que de un punto de vista pastoral es buscar cómo, es lo que diría Alberto Hurtado, digamos, quería Cristo en mi lugar. Yo creo que eso es lo primero que uno podría hacer después de decir, ya, no podemos adoctrinar, no podemos forzar. Ir a recurrir al Evangelio, a lo más simple, al amor. Y hacer ver, de cierta manera, que hay un desarrollo que también Dios respeta, porque esto de la incredulidad, el rechazo, no se dio y no se da únicamente con los ejemplos que tú pones, sino que el mismo Cristo lo padeció. O sea, el rechazo mismo lo sufrió él y por eso lo mataron. porque no acogieron la propuesta, era demasiado revolucionaria para los sumos sacerdotes, para varios, les hacía un problema y bueno, lo mataron. Entonces, yo creo que en eso mismo hay una pedagogía de Dios al respetar el proceso. Yahvé se demora 3.000 años, yo sé que no tenemos tanto tiempo, pero alrededor de 3.000 años en hacer este camino, desde que se manifiesta Abraham hasta el último apóstol que narra, no sé, la comunidad de Juan que narra el Apocalipsis. Entonces, hay como 3.000 años entre medio. Y hay un tremendo camino pedagógico que hace Dios. Y yo creo que algo podemos imitar de eso. De primero ir acompañando, respetando primero, sin juzgar, sin nada. Al principio ya dice, yo soy, dice tal cual, yo soy. Ustedes ven qué significa eso, de repente se aparece, de repente acompaña, de repente ofrece ayuda, en las batallas y todo. Bueno, nada de eso estaríamos haciendo nosotros, porque ya era el Señor de los ejércitos, bueno, era otra concepción de Dios, pero es ir así, acompañando sin esperar nada a cambio, a esas comunidades, esos grupos de gente, entendiéndola, aprendiendo de ellos primero, escuchando, ¿por qué piensan esto? ¿Por qué creen esto otro? Yo creo que ese es el primer paso y que parte de esta pedagogía divina. Luego empieza a revelar su palabra. Ya ve, muestra los mandamientos, empieza a revelar que él tiene un poder cuando en la manifestación de las plagas, después la liberación del pueblo. Y ahí el paso que nosotros podríamos dar analógicamente hablando, es decir, mostrar cómo Dios obra la liberación y la salvación también en la vida de esas personas reticentes. Porque por muy reticente que sean, nadie es la Virgen María, o sea, nadie está sin pecado. Todos tenemos nuestros pecados, nuestros vicios. Entonces, ir mostrando la misericordia en ellos mismos, en esos mismos grupos reticentes. Todavía ni siquiera hablar de las comunidades, ni LGBT, Q, nada. O sea, estamos centrándonos en esta parte de la pedagogía de Dios. Y después empezar a mostrar este Cristo de la misericordia, que el mismo Jesús hace varios pasos. Primero, Él no viene a cambiar la ley, sino que a darle cumplimiento, dice. Por lo tanto, Él no viene a hacer borrón y cuenta nueva, sino que dice, como dice el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, ¿cierto? Ese es el mandamiento antiguo. Y Jesús no lo cambia, sino que le va agregando cosas. Primero era amar a Dios, después amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. O sea, la medida de amor está en uno. O sea, si, como yo me amo a mí, amo al resto. Ese es como el paso más básico. Pero luego, después de un par de años que Jesús va caminando con sus apóstoles y que les ha enseñado la misericordia, recién ahí les dice cuando les dice que ya no basta con amar al otro como a uno mismo, sino que ámense unos a otros como yo los he amado. Jesús da otro paso más. Pasa del amor a Dios, después el amor al prójimo en la medida de uno, que uno es la medida, y después pasa a ser Cristo la medida del amor. Y esa es la medida definitiva.
Entonces, ese es un camino larguísimo. Entonces, lo único que te puedo decir, acompañando a estos grupos reticentes, es tratar de hacer esa pedagogía, de acercarse a ellos, de conocerlos, de escucharlos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay razones bien fuertes. Hay traumas, hay resentimiento, hay entre ellos mismos también experiencias similares, hay mil cosas. Oye, por ahí, Y después hacer este salto. Perdona que me sí, alargué. no. Y quizás ahí para complementar, yo creo que San Pablo da la clave también, como el primer paso para eso que decía Robinson, dice justamente como enfrentar el problema, como una herida social se va a seguir pudriendo si es que efectivamente como sociedad, con el fin de unirnos, no enfrentamos el dolor, eh, como los pueblos originarios. Entonces, ahí Sí, San Pablo dando la clave. claro, sí tienes que enfrentar el dolor, pero si tú partes del dolor, el otro va a poner su propio dolor. Va a decir, bueno, ellos sufren esto, pero yo sufro esto otro. Entonces, tienes que hacer necesariamente este camino que hace Yahvé, que es largo, pero bueno, para eso estamos. Cierto. Veo que William tiene la mano levantada hace rato. No sé Sí, eso si... mismo. William, dale. Tardes. Primero, pues agradecerle a Jadi por la presentación y las intervenciones de Jared y de Robinson y de Nashmia. ¿Se pronuncia así? Ok. Súper interesante la charla. Y bueno, hay tres aspectos que quisiera como mencionar y hacerte una pregunta. El primero es que tanto en la herida como en la muerte veo que hay el acompañamiento del otro, ¿no? Entonces en la herida mencionas que uno de los aspectos es la necesidad del otro y en la muerte también la posibilidad de mirar al otro. Y pensaba que eso es súper importante porque es que cuando yo abro, por ejemplo, mi corazón y abro la oportunidad de mostrar mis heridas y veo que el otro también sufre, pues yo no me siento como un bicho raro, yo me siento empático con el otro y digo, oiga, yo no soy el único que estoy aquí sufriendo como un bobo, sino que pues hay otro que sufre y pues ese otro de pronto con un testimonio pues me ayuda a mí a superar mi propia herida. O a veces he vivido una experiencia que yo al tratar de ayudar al otro a sanar sus heridas o a intervenir en sus problemas, escuchándolo, también como que me redimo yo, ¿cierto? Entonces como que ese acompañamiento y ese vínculo con el otro es súper importante en estas dos cosas, ¿no? Lo otro que mencionabas y que me llamó mucho la atención, pues era como la intervención del Espíritu Santo, ¿no? Y yo recuerdo algún texto de Molman que decía que Jesús era un apasionado por el proyecto del reino, ¿no? Y ese apasionamiento por la vida, esas ganas y esa fe, ¿cómo se diría? Y ese amor que yo tengo produce de cierta manera que las heridas y que la muerte, pues me duela, ¿cierto? O sea, si yo no amara mi cuerpo, si yo no amara mi vida, pues las muertes y las heridas que me causan, pues no me dolerían, ¿no? Entonces pienso que es una forma de no quedarse allí, de no quedarse en el dolor, que era algo que mencionaba Jared, ¿no? Cómo no ser esa iglesia que cree que solo dándose látigo y sacándose sangre se puede redimir, ¿cierto? Que es Claro. una idea pues muy antigua, pero que de todas maneras pues nosotros debemos es superar y como bien decías, pues, hey, lo que pasa es que no nos quedamos ahí, porque es que nuestra mira está hacia la resurrección, también lo mencionabas. Y alguna vez leía que uno tiene que morir todos los días, morir a ciertas cosas, morir como al gusto de quedarme en la cama media hora más haciendo pereza porque es que me tengo que levantar a estudiar, ¿cierto? O morir a las ganas de irme a tomarme una cerveza con mis amigos porque es que tengo examen mañana. Entonces uno tiene que morir a esas cosas y mi pregunta iba enfocada pues hacia allá, ¿cómo naturalizar o cómo no tenerle miedo a vernos las heridas o a hablar de la muerte? Como que hay un tabú allí y en esta sociedad que nos vende que todo es lindo, ¿cierto? Y en estas religiones que dicen, no sé si allá en Chile, pero en Colombia, pare de sufrir, ¿cierto? Ah, Entonces, sí. como que le tenemos miedo, le Sí. tenemos miedo al sufrimiento. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo poder hablar de eso de manera que no se confunda con que es que a nosotros
que nosotros somos unos masoquistas, ¿sí? Llamémoslo de esa forma. ¿Cómo poder manejar eso, Jadi? Gracias de nuevo por la charla. No, de nada, William. O sea, es que es muy buena tu pregunta, porque en el fondo hay dos cosas ahí. Hay un riesgo y hay un aprendizaje. El riesgo grande es instalar el discurso de que tal cual, que hay que morir todos los días, que hay que morir, que hay que morir, y en el fondo ese morir va en desmedro del amor propio. Entonces ahí hay un límite muy, muy delgado, muy, muy delgado, entre el amor propio y el amor al prójimo, que tiene que estar en diálogo, no puede ser uno contra el otro. O sea, ¿por qué digo esto? Que yo he visto que muchas relaciones de pareja, relaciones institucionales, cuando fortalecen el tema, sí, hay que morir, finalmente terminamos en abuso. Abuso especialmente, yo lo veo más en las parejas, digamos. De hecho, acompañé a una niña hace tiempo en su proceso de confirmación, cuando yo era monitora, que el pololo era un poco violento. Entonces, nosotros enseñábamos dentro de la catequesis que hay que morir por el otro, por amor, por el gusto al otro, y el pololo, si ella no hacía lo que él quería, se enojaba. Entonces ella tenía muy metido, el novio, perdón, el novio, el pololo en Chile, el novio se enojaba y ella empezó a naturalizar que ella tenía que postergarse a sí misma en pos del otro. Y eso se replica montones, y se replica también en la vida religiosa, se replica en las comunidades de laicos, que finalmente se malinterpreta este morir como un anularse a sí mismo. Y hay que tener ojo, porque para llegar a ese no es un anulamiento, pero para llegar a esa kenosis que hace Dios, digamos, y nosotros emular eso, tiene que haber una maduración, un proceso de la conciencia, un proceso crítico, de revisión de sí mismo, de conocimiento de los propios límites, y hasta dónde esos límites me dañan y me matan a mí mismo. No estoy muriendo por el otro, sino que me estoy matando. Y hasta qué punto yo con esas pequeñas muertes por amor, yo voy a crecer. Entonces, ese límite es súper delgado, es súper difícil, y hay que estar muy atento de cuando uno acompaña, de no favorecer la autodestrucción, porque eso pasa, eso pasa. Entonces, porque no somos masoquistas los cristianos, Jesús no es que quería sufrir para andar salvando a la gente, eso es absurdo. Él encuentra en ese sufrimiento particular de la cruz y en otros más sacrificios un bien, pero eso es fruto de un trabajo personal. Entonces, lo que hay que hacer ahí es acompañar a madurar a los jóvenes en el desarrollo de la conciencia. Eso es súper importante. Y ahí yo no tengo muchas más herramientas. Yo creo que los psicólogos pueden tener mejores herramientas para discernir esos límites. Y lo otro es el aprendizaje frente a la muerte. Lamentablemente, nuestra sociedad oculta la muerte. Y si tú te fijas, no sé cómo es allá, pero acá en Chile están de moda los parques cementerios. Bueno, estuvieron muy de moda. Ahora están de moda los memoriales donde se ponen las cenizas de los muertos. Entonces es una pared de piedra, muy bonita la piedra, pero ahí tú no percibes la muerte como en un cementerio. Y en un parque cementerio tampoco, porque yo he visto unos que tienen lagunas, patitos y el pasto verde, entonces como que tú no captas que está lleno de cadáveres ese lugar. Escondemos la muerte, y eso es parte de nuestra cultura, pero eso no lo vamos a cambiar, sino desde pequeños, educando a los niños sin mentirles. O sea, no es aterrorizar a los niños chicos y decir, oh, tú te vas a morir, y no, por favor, no es eso. Y tampoco andar diciéndole, no sé, el viejo pascuero, no sé cómo le dicen allá, el Papá Noel, no existe. No es tratar de empezar a desmitificar todas las cosas y mostrarle una realidad así tan dolorosa a los niños, no. Pero hacerlos partícipes, por ejemplo, de cuando tiene una mascota y se muere, por ejemplo.
los papás usualmente se deshacen de la mascota y se fue al campo, no sé, de la tía, y la mascota anda corriendo por el campo. Y el niño nunca supo que se murió el gato, el perro, el hámster. No sé, digo, empezar a educar en esas cosas. Tiene que haber un duelo, tiene que sufrir la pena el niño, el perrito murió, se fue al cierre de los perritos, si tú te quieres decir, pero se murió. Y ojalá poder enterrarlo, poderle dar sepultura, hacer una cultura, integrarlo a la vida, ¿te fijas? En esas cosas, yo no digo que de hacer cosas más violentas con el pobre niño, pero en esas cosas chiquititas ir enseñándoles. Incluso si alguien está enfermo, usualmente nosotros le ocultamos la enfermedad a los niños, de los abuelos o de los tíos mayores. Decirle, está muy enfermo, es probable que pueda morir, y el niño lo va a asimilar mucho mejor que uno, porque va a haber un paso natural y no le va a tener miedo a la muerte. ¿Te fijas? Entonces, nosotros solemos esconder todo. Y el niño no va al funeral, no va a nada, no va a la oración, no va a la iglesia, pero sí va después, cuando va al parque cementerio, donde no se nota que hay ni un muerto. Y ahí está el niño, y bueno, ¿te fijas? Entonces, el tema de la muerte ahora no lo vamos a poder resolver, pero yo creo que sí podemos hacerlo desde los más jóvenes. Eso te podría decir, William, por ahora en estos pocos minutos. Mil gracias. De nada. Bueno, para ya ir finalizando este espacio, queríamos dar esta horita para tratar este tema. Quisiera agradecer a Hadi por su exposición muy interesante, agradecer a Jared y a Nashmia por las preguntas, por las reflexiones, y en general quiero agradecer a todas las personas que han asistido el día de hoy. Para nosotros es nos da mucha alegría que podamos compartir este espacio, que podamos seguir formándonos, que podamos seguir cuestionándonos en este aspecto sobre la herida y la muerte, cómo son estos temas parte de la vida también, parte de la vida que nos permiten seguir creciendo, nos permiten seguir transformándonos, seguir compartiendo con otros y finalmente seguir creciendo en Dios, como decía Hadi. Así que muchas gracias a todos y todas por asistir el día de hoy. Los y las quiero dejar muy invitados a la siguiente charla, que va a ser el próximo miércoles a las 19 horas, Chile, para que lo tengan ahí bien presente, donde el tema a tratar va a ser la conversión. ¿Convertir qué? Así que ahí vamos a hablar un poquito de eso. Nos va a estar acompañando Cristian Núñez, quien es doctor en teología de la Universidad Católica de Chile. Así que lo esperamos el próximo miércoles a las 19 horas. Que tengan una muy buena jornada. Consulta, te quiero hacer una consulta. Lo que pasa es que a nosotros hubo un malentendido, persona de Puerto Montt que queríamos ingresar porque estábamos en una reunión y nos llegó 3 minutos antes de las